Bueno, sean todos bienvenidos a este segundo encuentro de los teóricos del análisis institucional, segundo tramo de este año. Como lo planteé la semana pasada, estamos trabajando con la unidad 5 y particularmente hoy vamos a continuar el trabajo, digamos, de orientación en la lectura principalmente del texto de La Passat, uno de los referentes de este movimiento del análisis institucional. Vamos a trabajar principalmente con lo que él plantea tanto en el prólogo como avanza con estos contenidos en el capítulo 1. Lo van a ver situado en el programa, en la unidad 5, como contenido que se denomina, que está situado como genealogía del movimiento institucionalista. Quiere decir un poco el proceso histórico que posibilitó justamente el desarrollo de este movimiento, que como lo decía yo la semana pasada, se trabaja o trabajan, hay diversos representantes, que no todos dicen lo mismo, pero que sí abonan justamente a una misma episteme, que se fundamenta principalmente en un retomar el abordaje del psicoanálisis, pero para poder pensar como una contribución para el análisis social colectivo. Y también les decía que hay una posición política, ideológica, que está orientada desde el freudo-marxismo, ¿sí? Entonces, perdón, desde el marxismo. Entonces, por eso decimos que estos autores se referencian epistemológicamente con esta corriente del freudo-marxismo. Ahora les voy a compartir en pantalla para orientar un poco la continuidad o cómo se presentan este proceso histórico, para situarlos a través de justamente el apoyo visual de unas PowerPoint que armé. A ver si lo pueden ver. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Bueno, les decía entonces que vamos a trabajar particularmente hoy con este punto, que ustedes lo van a encontrar como contenido en la unidad 5, ¿sí? De nuestro programa. Y les mencionaba recién que se trata de un proceso histórico que está planteado a lo largo, un recorrido temporal, ¿sí? Que es como incipientemente se va poniendo a punto este movimiento del análisis institucional con diversas prácticas que empiezan a desarrollarse en la década del 40. Y vamos a encontrar allí experiencias que se desarrollan al interior de los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Por eso vamos a encontrar que el primer momento, como lo desarrolla este autor, se denomina la corriente de la psicoterapia institucional, que uno de los referentes que tenemos allí, y que lo vamos a ver con posterioridad también, es Félix Guattari, con el desarrollo de sus prácticas en el psiquiátrico de Laborde. Lo vamos a ver este autor posteriormente para el tratamiento de un concepto muy particular que hace justamente el andamiaje del dispositivo, de los dispositivos para las intervenciones desde el socioanálisis propias del análisis institucional, que él justamente conceptualiza lo que vamos a denominar, va a llamar la transversalidad. Pero en clases posteriores vamos a ir viendo de qué se trata. Primero vamos a estar en este recorrido que estamos haciendo, estamos justamente connotando cuáles son los aportes de este movimiento en sus diversas prácticas y cómo justamente los actos inaugurales donde se presentan, a diferencia, toda la mayoría de estos autores vienen de sus prácticas desarrolladas en la psicosociología de las organizaciones, con excepción, diría, principalmente de Guattari. Pero muchos de ellos se han referenciado, y lo van a ver también en el texto de La Passat, que inclusive el mismo La Passat lo dice, y lo referencia también allí a Luró, que justamente ellos vienen de una práctica en los espacios organizacionales a través del trabajo con grupos,
al interior, donde hay algo de eso, digamos, de estos dispositivos o de estas técnicas de abordaje de lo grupal, que de alguna manera dejan ya de dar respuestas frente a ciertas inquietudes o necesidades que van apareciendo, sobre todo digamos, en dimensionar algo del discurso de lo social, que es un poco lo que vamos a ver en el curso de la clase de hoy. Entonces les puntualizaba, tenemos allí las experiencias que narra y que, digamos, a partir de lo cual se produce también teoría, de lo que se denomina la psicoterapia institucional, que uno de los referentes es Guattari. Después vamos a ver también qué desarrollos o prácticas se dieron a partir de lo que se denomina la pedagogía institucional. Allí les sitúo algunos autores que están referenciados también en este texto, que es Uri, Vázquez, Lobrot, también Lapasat y Luró, que vienen justamente del campo de la educación como institución, y también se desarrolla principalmente en Francia a partir de la década del 60. Y a diferencia de todo este trayecto, vamos a ver cómo después se configura lo que llamamos o denominamos el movimiento anti-institucionalista como una concepción revolucionaria acerca de las instituciones, que todo viene o deviene de ciertas prácticas y de la construcción de un andamiaje teórico que va a transformar esas prácticas y va justamente a poder ampliar este campo, no solamente pensando en su dimensión analítica, sino principalmente en su dimensión intervencionista, ¿sí? Cómo poder actuar en el campo complejo de las instituciones, que como lo señalábamos la semana pasada, bueno, fue así como una construcción, en una delimitación de un campo complejo para poder pensar las diferencias entre una episteme, que podemos referenciar más vinculada al... Disculpen, me distrae un poco esto de habilitar el acceso al Zoom, perdón, al Meet. Les decía que las prácticas del psicosociólogo, del análisis organizacional, tienen más que ver con una episteme de la teoría de los sistemas. Y acá, como les citaba recién, se retoman algunas prácticas propias del psicoanálisis desde esta vertiente, esta posición ideológica que es el marxismo. Entonces, esto es lo que le da fundamento para retomar esta idea del movimiento anti-institucionalista, justamente esa concepción revolucionaria acerca de las instituciones, donde ahí se despliegan en distintos campos justamente el modelo de la antipsiquiatría, de la antipedagogía y de la antiescuela. No se preocupen demasiado por tomar nota en este momento, porque bueno, todo eso es lo que yo les presento como contenidos a trabajar y que van a estar situados justamente en las diapos que tengo preparadas para la clase de hoy. A ver si me permite, ahí está. Bueno, vamos entonces a darle, a profundizar un poco. En realidad, digamos, este encuentro pretende ayudarles a organizar toda esa narrativa que presenta en este texto Georges Lapasat, que es, como yo les decía, un referente de los más importantes del movimiento y que de alguna manera lo bautiza, ¿sí? A partir del año 1962 es como que él le pone esa nominación del movimiento del análisis institucional. Entonces, esto pretende, digamos, este apoyo visual a través de las diapos, pretende justamente organizarlos en la lectura de ese texto, porque lo propio de estos autores, o una característica propiamente de ellos, es que van y vienen, porque como lo señalábamos, digo, esto de hacer una narrativa acerca de este proceso histórico en que se construye como una posición teórica y confluye en este movimiento, a partir de diversas prácticas y que son contemporáneas mayormente, y que en el texto, les decía recién, de Lapasat, en ese ir y venir entre experiencias, a veces se pierde esto que pretende ser, en términos de lo que le presento en la clase de hoy, justamente
de alguna manera un metaorganizador de todo este proceso que pretende justamente acomodar algo sin desconocer que no hay una linealidad, ¿sí? Justamente el término de genealogía lo que pretende es recuperar los orígenes de este movimiento, ¿sí? En el término genuinamente Foucaultiano de la genealogía. Entonces, bueno, es más que nada, este apoyo visual es un orientador para ustedes en su lectura, ¿sí? ¿Se comprende hasta acá? Bien. Bueno, decíamos, entonces, nos situamos en estas primeras experiencias que les mostraba yo en la imagen anterior, de lo que se denomina la psicoterapia institucional, que como lo plantea allí Georges Lapassade, se inicia como una práctica en Francia, ¿sí? Al interior de las instituciones psiquiátricas, en particular en algunas, en la década del 40, donde a partir de ciertas experiencias, como yo les decía, en términos y también trayectos formativos, con los avances y las formulaciones inclusive del psicodrama moreniano, ¿sí? Y algunos de estos referentes que se formaron en esas prácticas, donde lo que se destaca allí es justamente, es la posibilidad de derrumbar o de alguna manera transformar ese modelo hablista, como dice Lapassade allí, en términos de que no todo se ve representado, se puede poner en palabras, o que las palabras, en esa relación entre analista y analizante, dice él, bueno, empiezan a intervenir estas prácticas a través del cuerpo, ¿no? El psicodrama moreniano lo que hace de alguna manera es plantea como de alguna manera una dinámica de terapia grupal, empezar a reproducir o a producir escenas donde el cuerpo tiene justamente, irrumpe de una manera diferente, o irrumpe principalmente. Entonces, estas prácticas empiezan a desarrollarse o a pensarse como posibles al interior de los hospitales psiquiátricos. Aquí Lapassade delinea ciertas etapas, habla de 3 momentos en ese desarrollo. El primer momento lo podemos situar a inicios de la década del 40, como él lo plantea allí, donde comienzan a revisar, o digamos, estos terapeutas, empiezan a poner en movimiento o a repensar el concepto de institución, que como lo planteábamos en la clase anterior, de alguna manera se presentaba o se utilizaba de forma, digamos, indiscriminada y ciertamente equívoca, como lo plantea particularmente Luró, se presentaba la institución, al término institución, como un equivalente a la materialidad del establecimiento, ¿sí? De forma indisociable. Entonces, en relación a lo que es una organización, en términos más materiales, entonces allí se empiezan a repensar, a revisar este concepto y los alcances que tiene la institución como concepto en sí. Estos médicos psicoterapeutas, como yo les decía recién, van a intentar modificar a partir de esas prácticas. Piensen ustedes que estamos hablando de la década del 40, casi finales de las, o se presenta allí, digamos, periodo de guerra, ¿sí? Segunda Guerra Mundial, las instituciones de encierro, principalmente los hospicios, los psiquiátricos, estaban quizás desbordados a propósito de la inclusión, la inserción de padecientes, donde de forma quizás hasta indiscriminada está la connotación de la locura como en todo caso, una forma de no adecuación o de una forma de manifestación del comportamiento que no adecuaba a la normalización, si podemos allí hacer algunas ciertas referencias, inclusive a Foucault, que lo vamos a trabajar también en clases posteriores, justamente lo que plantea al interior y por la inquietud propia de estos médicos psicoterapeutas es de alguna manera presentar un movimiento al interior de las prácticas que eran propiamente de encierro, de la tradicional y clásica psiquiatría, intentando modificar, como plantea allí este autor, esas relaciones que ya estaban fuertemente instituidas por medio
de justamente la inclusión de las técnicas del psicodrama moreniano, donde, como yo les decía recién, lo distintivo de esa práctica es la puesta del cuerpo, ¿sí? A través de la construcción de escenas, como parte del proceso terapéutico, ¿sí? Y se propusieron, como lo plantea allí este autor, atender principalmente en esta orientación, digamos, estas nuevas técnicas que se incorporan al interior de la institución de la psiquiatría, comenzaron digamos, a introducir no solamente estas técnicas para plantear ciertas modificaciones en el abordaje terapéutico de los sujetos padecientes, sino principalmente con el interés de atender, como lo presenta la PASAD, a la institución de atenciones, ¿sí? Movilizarla al servicio de una acción terapéutica que no solamente pretenda o ponga, en todo caso, a punto o se interese ahora por sanar a los enfermos a través de la institucionalización, sino revertir o empezar de alguna manera a poner en movimiento en la posibilidad de que estos sujetos, ¿sí? Los internos, puedan participar, ¿sí? En ciertas transformaciones institucionales. Por ejemplo, la realización de talleres, clubes, la autogestión de un club a través de alguna manera, achicar las asimetrías en las relaciones de poder instaladas al interior de la institución psiquiátrica. Entonces, era quitar digamos, transformar ese lugar de pasividad, diría yo también de absoluta alienación, más que mental, diría yo, que contribuía a esas instituciones de encierro, más que alojar, desalojaban o desubjetivaban a esos internos, a esos sujetos que estaban allí internados. Entonces se empezó, digamos, con estas prácticas terapéuticas a transformar y a movilizar a los propios sujetos allí los internados, lo cual significó también una reconstrucción de las relaciones sociales al propio interior de los cuidadores o quienes estaban a cargo de los cuidados de estos sujetos institucionalizados, que eran parte también de ese proceso de institucionalización. Y se construyen de alguna manera o se sitúan, lo que nosotros vamos a después ver posteriormente también, lo que después van a denominar como dispositivo analizador el desarrollo de lo que ellos definen como comunidades terapéuticas. ¿Sí? Se transforman y se generan redes de encuentros que le van a dar a esa organización hospital una nueva forma. Y en esa transformación de relaciones sociales al interior de las instituciones, se va a atenuar, como se lo señalaba recién, esa rígida separación entre cuidadores y cuidados, ¿sí? Aunque lo que no todavía se pone en movimiento o se logra, digamos, romper esa cristalización entre esas relaciones, estos estatutos, de entre saber y poder que permanecen, que subsisten, ¿sí? Estoy hablando más en términos de los aportes de la teoría de Foucault en esto, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Hasta acá algún comentario, alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, siguiendo entonces con estas etapas que menciona, que señala allí en este largo relato, en esta narrativa que nos ofrece justamente Georges Lapasade a propósito de cómo incipientemente se va gestando este movimiento institucionalista, al interior, digamos, y a partir de estas prácticas de la psicoterapia institucional, aparece este segundo momento, que es donde se destaca, dice él, que sería más próximo a la década del 50, un momento de resocialización de los enfermos a través de la vida en grupos, ¿sí? Con tareas orientadas, con prácticas destinadas, como yo les decía recién, dispositivos de taller, donde los sujetos internados, allí se les restituía algo de la posibilidad de
activamente empezar a transformar esa posición que tenían frente a la enfermedad mental, frente a la alienación mental. Y se los hace participar de alguna manera en esta gestión, menciona allí la Passad, de ese complejo proceso de cura. Entonces, en la década del 50, a partir de estas prácticas y de la teoría que van pudiendo producir estos terapeutas, ¿sí? Les vuelvo a referenciar allí, uno de ellos es Guattari, se descubre esa dimensión inconsciente de la institución. ¿Qué quiere decir? Que la alienación mental, de alguna manera, también es a consecuencia justamente de una caracterización, una forma de exclusión que es producto de una alienación social, ¿sí? Como tantas otras instituciones de encierro, pero particularmente en el campo de la psiquiatría, lo que produce justamente es sujetos con esta característica, ¿no? De la alienación mental. Entonces, a través de estas prácticas, lo que se va develando es ese inconsciente institucional acerca de la función social que cumplen estas instituciones de encierro en función de esas prácticas excluyentes, digamos, de sostener intramuro aquello que dentro de estos parámetros de la normalización de las sociedades disciplinarias, como lo plantea Foucault de alguna manera, no estaría encajando, o por el contrario, o aún así, estas instituciones de encierro, desde la escuela hasta la psiquiatría, hasta las instituciones psiquiátricas, el asilo hospital, inclusive la prisión misma, ¿sí? Son instituciones que demarcan justamente aquello que o se excluye o bien se disciplina para poder incluirse socialmente desde algún lugar, o no. Entonces, ese aumento de estos desarrollos teóricos se producen a partir de estas experiencias, lo cual, digamos, concluyen en que los enfermos sanan porque ellos mismos se vuelven activamente en ese proceso de cura y, digamos, activamente instituyentes, porque se transforman moralmente inclusive al interior de estas instituciones de encierro en partícipes de su proceso de cura, lo cual va planteando una posibilidad diferente frente al estado de alienación mental que los sostenía en ese lugar, digamos, de exclusión y de encierro. Este dispositivo construido como instrumento activo de la socialización terapéutica, les decía recién, lo denominamos analizador, y en este caso nuestro analizador o el que se formula allí propio de la terapia, en psicoterapia institucional, es el llamado comunidades terapéuticas. Aguarden a ver. Bien. También estos autores, o tenemos referentes dentro del campo de la pedagogía, como se los decía recientemente en la introducción. Estas prácticas de la pedagogía institucional se instalan a partir de estas experiencias de la psicoterapia institucional que se llevan al campo de lo educativo, de la educación, ¿sí? Donde se empieza a problematizar. Desde estas experiencias se trasladan a otras instituciones, digamos, a un campo de las instituciones mucho más amplio. Y esta nueva orientación se traduce en lo que sería la organización de la formación, repensar la lógica instalada propiamente, como este autor inclusive en su introducción largamente desarrolla, que todas estas prácticas son conjuntas a todo un proceso de deterioro y de crisis institucional de aquellas instituciones que de algún modo plantean las formas propias del modo de producción capitalista, ¿sí? Donde se
presentan una forma de ordenamiento de lo social propia de justamente el Estado clasista, como lo referíamos la semana pasada, y principalmente se empieza a pensar la funcionalidad de estas instituciones atravesadas por estas diferencias o justamente este conflicto de clases. Allí al interior de los espacios institucionales orientados al campo de la educación, empiezan a transformarse las dinámicas al interior de los grupos de formación, justamente para pasar a intervenir con estas técnicas en lo que se denominan los grupos autoadministrados, tomando a su cargo, dicen acá, digamos, las técnicas de cooperación, quiere decir, de la construcción colectiva de un aprendizaje, ¿sí? La escuela, entonces, allí aparece como esta institución, recuerden que recién mencionábamos justamente que lo que se empieza a desarrollar como una teoría, como un concepto, como un constructo, es la noción de institución como inconsciente político colectivo. Y la escuela como la institución privilegiada que ordena el saber. Entonces, lo que allí se trabaja al interior sobre los dispositivos o la manera en que se venían desarrollando, sobre todo en esa fuerte asimetría entre el docente y los educandos, era justamente poder achicar esas distancias para lograr justamente un compromiso y una cooperación en cuanto a la construcción del aprendizaje. Que ustedes acá tienen como referencia justamente el modelo de la escuela nueva, acá en nuestra región, justamente lo inaugural de las prácticas de las hermanas Cossettini, por ejemplo, como para referenciarlos, que son justamente ni siquiera contemporáneas, son anteriores estas prácticas, donde empiezan a desarrollarse otras formas del abordaje pedagógico acerca del aprendizaje. Entonces, allí justamente este dispositivo analizador es el de la clase cooperativa, donde se trata justamente de un colectivo social que está conformado, construido por el docente junto con los alumnos. Lo que se denomina el grupo clase, es decir, que el docente es parte de esa grupalidad. Más allá de digamos, justamente para intentar achicar o disminuir esas asimetrías en cuanto a posiciones de poder saber. Entonces, se empiezan a diseñar y a implementar prácticas de autoadministración, inclusive dándole participación a los alumnos en el proceso de producción, inclusive de métodos, de objetivos, de horarios, de programas, lo cual significa posicionar a los alumnos en un lugar de ser activos productores de su propio proceso de aprendizaje. ¿Sí? Vuelvo a insistir, acá tenemos las experiencias más cercanas de las hermanas Cossettini. El docente entonces aquí ya no es ese transmisor de esa cultura dominante, sino que actúa más bien como un monitor, plantea este autor, alguien que orienta la producción, que está puesto al servicio de la grupalidad, de ese, digamos, de esa actividad productiva de los propios alumnos, de los propios sujetos que están en esa construcción colectiva del aprendizaje. El docente toma esta posición de ser un investigador y creador de otros modelos sociales, otorgando el poder al grupo para que autogestione sus aprendizajes. ¿Sí? Acá también tenemos, bueno, hoy por referencia, otros modelos que se implementan en instituciones educativas actualmente, instituciones, digo, establecimientos con modelos pedagógicos que es, digamos, diferentes a los convencionales o a los tradicionales que encontramos mayormente en las escuelas, pero tenemos el modelo pedagógico Montessori, de Waldorf, ¿sí? Donde ahí hay una posición activa del sujeto en su condición de ser un sujeto aprendiente, pero que además es productor y constructor
de ese aprendizaje y de ese saber. Lo que podemos decir de estos dos periodos o de estas dos prácticas en dos campos muy diferentes, campos institucionales, el campo de la salud y de la salud mental en particular, a partir de la psicoterapia institucional, y el campo propio del escenario de la educación, ¿sí? Como otra institución, como la pedagogía institucional que la referíamos recién. Lo que logran estas prácticas apuntan principalmente a transformar la organización por dentro de los establecimientos que atienden los procesos de cura en términos de lo que es salud y salud mental y lo que es el proceso de aprendizaje dentro de los establecimientos escolares. Pero lo que plantean también estos autores es que hay una perspectiva tecnológica, que estos abordajes, estas transformaciones, tomaron más bien estos recursos o transformaron aspectos más técnicos o tecnológicos. Menciona la pasada allí que se ataca más bien a los métodos cambiando al interior las instituciones, ¿sí? Los modos de acción al interior de estas instituciones que conducen prácticas tanto de salud como de, prioritariamente, después veremos más adelante, que todas las organizaciones en realidad están atravesadas por diversas instituciones. De eso se trata justamente, al interior de estos establecimientos, tanto sea de internación por la alienación mental o bien de las prácticas educativas, se transformaron metodológicamente los abordajes al interior de las propias instituciones. Y a través de estos dos dispositivos que mencionábamos, el de la clase cooperativa o el de las comunidades terapéuticas, se orientaron más bien a facilitar el proceso de cura, tanto como el de formación. Pero esto, como yo les presentaba en la primer diapo, no queda allí, ¿sí? Avanzan estas prácticas y principalmente desde lo propio de esta corriente que llamábamos de los anti-institucionalistas, ¿sí? Y en el aspecto, digamos, en las prácticas específicas dentro del campo de la psiquiatría, vamos a encontrar que este movimiento justamente se desarrolla, como les decía, temporalmente se van generando estas prácticas al interior de diversas instituciones y en diversos ámbitos, en diversos países y con diversos representantes. Lo tenemos allí, por ejemplo, en las corrientes de la antipsiquiatría. Lo podemos referenciar a Basaglia, que seguramente ustedes lo conocerán del movimiento de desmanicomialización por otros espacios curriculares, ¿sí? En sus prácticas en Italia, en Venecia. A Goffman, justamente, que él justamente trabaja críticamente sobre lo que significa ese escenario de internados en instituciones totales en Estados Unidos. Lo tenemos, como les referenciaba recién, al propio Guattari en Labor y a Cooper en Inglaterra. Decíamos entonces que las prácticas de estos referentes justamente presentaban la crítica respecto de estas limitaciones de alguna manera que se desarrollaron, que en todo caso pudieron repensar y donde de algún modo se inicia este movimiento reflexivo de revisión acerca de qué lugar ocupan o qué se connota socialmente acerca de el rasgo de la institución o el carácter de la institución. La psicoterapia institucional, planteaban ellos, que sustituyó el encierro y posibilitó nuevos horizontes, ¿sí? En cuanto a posibilitar o presentar a esos sujetos partes de estas instituciones en una posición activa, pero que encontró sus propios límites, como lo veíamos en la imagen anterior, ¿no? Que las transformaciones fueron al interior, sin modificar
justamente la estructuración de esos establecimientos en el orden de la significación social, ¿sí?, de esas instituciones. ¿Me van comprendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces, allí nos encontramos justamente con esta característica, esta definición muy clara acerca de poder pensar justamente las instituciones de encierro en las prácticas psiquiátricas como al enfermo como un producto de lo social, que justamente plantean el problema del habla y del discurso de la locura como un cuestionamiento de la sociedad en ese ordenamiento excluyente, de algún modo, de aquello que no se encuentra dentro de los límites definidos por estas características de la normalización propias del modo de producción capitalista propio de la sociedad burguesa, o justamente del estado, el estado clasista. Lo cual, justamente estos referentes plantean la posibilidad de abrir aquello que, como menciona la pasada, la ideología burguesa pretendía clausurar. Esto de por qué existen esos espacios, esas instituciones de encierro, que ordenan tanto como el asilo-prisión, los hospicios, las escuelas, y que clausuran toda posibilidad de transformación del escenario social, contribuyendo al sostenimiento de ese ordenamiento, de ese conflicto de clases entre la burguesía y el proletariado en términos de un modelo disciplinar. Bien. También tenemos sus referentes en lo que el movimiento que se denomina, al interior del movimiento, lo que se denomina la antipedagogía, ¿sí? El aspecto de la pedagogía a qué apunta, como lo veíamos antes, en la pedagogía institucional se referenciaban acerca de los modelos o las formas, las técnicas de transformar, inclusive al interior de los establecimientos, el lugar, la posición activa de esos sujetos aprendientes en función de la construcción de conocimientos o de producción de conocimientos. Acá en la antipedagogía, justamente su referente, o uno de los referentes, es Jacques Rancière, que en su obra titulada El maestro ignorante, 5 lecciones para la emancipación intelectual, una obra publicada en 1987, va a describir justamente este método revolucionario de un pedagogo, Jacques Todt, que puso justamente en acción tras la Revolución Francesa, que suponía justamente que el proceso educativo donde no, es aquello en donde no se persigue no solo se persigue la igualdad, sino que también se parte de ella misma, de la igualdad, estableciendo lazos horizontales entre docentes y estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que este movimiento de la antiescuela lo que pretende justamente poner a la crítica, someter a la crítica, es el sostenimiento justamente de esa asimetría o esa asimetría entre la lógica de poder saber, ¿sí? Las crisis, dice él, de la escuela va a superar, o sea, la escuela ya no está dando respuestas en el propio campo dentro de las otras instituciones del modelo capitalista, modelo burgués, justamente ya no está pudiendo, o en todo caso, esa crisis de la escuela va a superar esas problemáticas tanto de los métodos pedagógicos, porque es interna y está vinculada a esas instituciones sociales propias del capitalismo moderno, del capitalismo industrial. Y esta crisis generalizada que presentan estos autores, o que manifiestan estos autores, plantean justamente esa apertura de un espacio crítico que es el que intenta explorar propiamente el movimiento del análisis institucional. Es el sentido de las instituciones en función de la producción de subjetividades
que contribuyan, que sostengan un modelo de producción, un modo de producción, una reproducción de relaciones sociales ya instituidas, ¿sí? Entonces, estas prácticas, estas lecturas críticas, ya no apuntan al interior de los métodos, sino a la función social, en este caso, de la pedagogía, que instruye, que disciplina, que ordena y forma, delinea, moldea subjetividades puestas al servicio de un modelo de producción. Justamente allí, contemporáneamente, yo les situaba que esto se desarrolla en la década del 60, y allí tenemos el Mayo francés, justamente un movimiento de los estudiantes que por añadidura también en un proceso de crisis económica y política, digamos, en Francia, donde confluyen movimientos de trabajadores y los propios estudiantes que revierte un orden o pretendidamente se presenta como un estallido institucional al interior, ¿sí?, de las universidades y los propios trabajadores en relación al modelo de sindicalización imperante en ese momento, ¿sí? Entonces, el Mayo francés lo toman estos autores como ese analizador de estas prácticas instituyentes al interior de la propia universidad, ¿sí? El lugar que toman, que ocupan los estudiantes. Puedo decir inclusive, puedo referenciar que en nuestra historia nacional, de hecho, el manifiesto de justamente que de alguna manera inaugura el claustro en nuestra Universidad Nacional en 1918, es de alguna manera también una referencia, si bien no es parte de lo que este movimiento enuncia, pero podríamos pensarlo desde esas propias prácticas, ¿sí? Inclusive hasta o experiencias preexistentes de parte justamente del movimiento de estudiantes anarquistas al interior de la universidad, cuando se produce ese, justamente esta revolución al interior de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, entonces estos movimientos estudiantiles que interpelaron principalmente esas estructuras de enseñanza, los sistemas de dominación de la burguesía y principalmente, como lo señalábamos recién, esa concepción del saber y de la ciencia como un modo de abordar la realidad, de configurar nuestra realidad, de poner en un orden de prioridades que no necesariamente es justamente que vemos por añadidura que la ciencia está muy anudada a cierta mercantilización, no solamente principalmente del saber, sino de las producciones de ese saber. Y ese saber que plantean justamente Jacques Rancière es que lo que hace es reproducir esa misma división de clases del Estado. Entonces, se analiza como institución en relación al problema de la ideología y de la concepción de ciencia. Hoy tenemos ejemplos en nuestra actualidad bastante concluyentes. La pandemia, a mi entender, es uno de ellos en todo caso, acerca de esta inmediatez o pretendida inmediatez que esta pandemia ocupa a los laboratorios, a la ciencia, a los científicos, para que inmediatamente den una respuesta a esa amenaza de este virus, amenaza a la humanidad. Digo, por eso en términos de esta pandemia que nos ocupó a todos, que nos preocupó a todos y que en determinados estados, ¿sí?, se diseñaron políticas, como en nuestro, digamos, en nuestro Estado Nacional, a partir de justamente una política orientada a lo que fue, digamos, sostener ese largo periodo de confinamiento, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo, pero digo, tuvo que ver con una forma de significarnos y de moldear nuestra subjetividad durante casi 2 años que estuvimos a merced de un
como decía nuestro presidente y varios de otros referentes de otros países, ¿no? La amenaza de un enemigo invisible, ¿no? Y inmediatamente los laboratorios, con todo lo que significó también y que aún tiene suma actualidad y debate, los países que han logrado el desarrollo de esas vacunas, y todo lo que políticamente también se plantea en relación a la ciencia, el poder y las definiciones también, en todo caso yo diría en términos más de geopolítica, las relaciones de poder entre los diversos estados, ¿sí? Que siempre estarán quizás mercantilizadas por lo que la ciencia puede producir y los científicos de esos estados también pueden lograr. No sé si ustedes están de acuerdo con este comentario o pueden aportar alguna opinión en contrario. Bien, ¿alguna opinión? ¿No? Bien. Bueno, sigamos entonces. El movimiento antiinstitucionalista también tiene su expresión al interior de poder repensar la crisis institucional de la escuela como una institución que ordena el campo de lo social. Y ahí tenemos como referente a Illich, ¿sí? A Iván Illich, donde él definitivamente presenta justamente en este libro La sociedad desescolarizada, que es una publicación del año 71, la escuela, plantea allí, es el rito iniciático que introduce al neófito a la carrera sagrada del consumo progresivo. Este teólogo y filósofo austríaco, muy crítico para con el modelo de producción capitalista, y justamente lo que presenta allí es que es la escuela, es el modelo de disciplinamiento que logra, digamos, nuestro acceso, nuestro ingreso a un mercado de consumo. Dentro de todos los consumos, el consumo también de ciertas habilidades y conocimientos que nos moldean como futuros trabajadores, proletarios, que no disciplinados proletarios, dentro de un sistema que justamente produce ese tipo de subjetividades. Entonces, lo que Illich plantea allí es que justamente la escuela tiene esta función de ocultamiento que va a reemplazar, dice él, a la iglesia como esa nueva religión planetaria, y que se sitúa, como las otras instituciones que estuvimos viendo, o establecimientos que se materializan o que materializan estas instituciones, justamente se sitúa la escuela dentro de lo que sería esas instituciones de encierro, tanto como el asilo-prisión. Y lo que él presenta justamente que hasta el momento lo que no se ha pensado es este aumento de la deserción tanto de alumnos como de docentes, como desestimando ese espacio que ya no se presenta como algo interesante o que se ha transformado prioritariamente como un ordenador de la vida social, y que principalmente lo que se presenta allí es como una apatía y cierta deserción. Entonces, la crítica que él formula a la pedagogía institucional es que ese modelo, esas prácticas, nunca se propusieron la desescolarización o el desmantelamiento de la escuela como institución ordenadora de lo social. Que esto, por el contrario, no implica el rechazo a toda formación, sino que él sostiene que es posible la construcción de saberes y de aprendizajes por fuera de la institución escuela. ¿Sí? Entonces, para tratar de sintetizar en este proceso histórico que
que nos presenta la PASAT en ese prólogo y el capítulo 1, podemos sintetizar que este segundo momento, ¿sí? O segunda corriente que profundiza principalmente lo que propone el análisis como el movimiento de análisis institucional, a través de digamos, de estos tres, de estas prácticas llevadas desde el antiinstitucionalismo, o sea, en la institución de la psiquiatría, salud mental, les decía, el aspecto, digamos, de la pedagogía y de la escuela, es una concepción, o estos autores presentan una concepción revolucionaria acerca de las instituciones, interrogando, más que el interior, justamente a las instituciones en su función social desde el exterior. Entonces, estas prácticas se salen del marco institucional, atacando los principios, ¿sí? Como ordenadores de la vida social y del disciplinamiento o la producción de subjetividades atentos a un modelo de producción. Y lo que presentan estos autores, principalmente, es el vaciamiento de estas instituciones interpelando sus propios orígenes o la función social que atienden. ¿Está? ¿Se comprende hasta acá? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, para ir cerrando el encuentro de hoy es presentar a propósito de esta síntesis de todo este recorrido histórico que arranca en la década del 40, se consolida, digamos, en la década del 60, pero como también lo dije en la clase pasada, entra en crisis el propio movimiento del análisis institucional, diríamos, en la década del 80, del 90, ¿sí? Pero bueno, lo cual no significa que todas sus herramientas y conquistas conceptuales, a ver, no existe, no dejemos de reconocer que en la actualidad hay referentes del movimiento que siguen trabajando, que siguen produciendo teoría, pero en términos muy generales, este movimiento entra en crisis y que tiene que ver probablemente con otras crisis en relación a las reformas, las actualizaciones del neoliberalismo o sus sucesivos maquillajes que ha logrado consolidar el modo de producción capitalista del cual no podemos, parece de momento, o no, desde largo tiempo, poder transformar profundamente. El análisis entonces institucional, le citaba en un principio de la clase, que es se denomina de esta manera como una expresión forjada y propuesta por el mismo Lapasat en 1962. Lo bautiza de esta manera. Y justamente lo que presenta es un nuevo campo de saber social que intenta interpelar, o que pretende interpelar, trabajar como investigación dentro de las propias instituciones. Investigar en el sentido de estas interpelaciones que recorríamos a través de ese proceso histórico, empezar a pensar prácticas y a pensar esas prácticas en función de lo que esas instituciones tienen como una misión de consolidar el campo de lo social. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? Bien, entonces, estas prácticas del modelo del movimiento del análisis institucional implican siempre un trabajo en equipo entre todos los actores sociales, no solamente en el plano intervencionista, ¿sí? Que es digamos, el campo propio de las prácticas en el escenario institucional, sino también en diversos dispositivos o analizadores que podemos, inclusive vamos a ensayar acá en estas clases, poner en práctica estos conceptos a través de analizar, como lo hacíamos la semana pasada, por ejemplo, con el movimiento del feminismo y el logro de hace un año y medio atrás, concluyente
la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo y todo ese proceso histórico que la semana pasada yo intenté, digamos, de alguna manera situar. Entonces, para retomar la idea, implica siempre un trabajo en equipo, no solamente entre los socioanalistas o analistas institucionales, sino principalmente implica la participación activa de todos los miembros, de todos los sujetos que conforman el campo institucional en el cual en todo caso uno puede intervenir o se presenta como posibilidad de intervención. Entonces, el concepto de institución, que la semana pasada ya lo íbamos como pesquisando, si se quiere, significa, o principalmente atiende, a una práctica más amplia, a un campo más amplio que las prácticas específicas en grupos y en organizaciones, pretendiendo una superación dialéctica tanto de métodos como de técnicas en el amplio campo de las ciencias sociales. Los analistas institucionales no necesariamente tienen que ser exclusivamente psicólogos, sino pueden, digamos, de hecho intervienen en esos diversos campos, como recién lo planteábamos, lo presentábamos, es poder analizar, digamos, interpelar instituciones como el lugar de la escuela, el lugar de la pedagogía, el lugar de la psiquiatría. ¿Se entiende? Entonces, es más amplio ese campo de prácticas sociales que inclusive interpelan y convocan a distintos campos disciplinares. Se trata justamente del análisis, sería justamente ese trabajo de interpretación de un habla social como una expresión colectiva y política de sus deseos. ¿A qué se refieren estos deseos? De esos miembros, de esos sujetos que habitan las instituciones, que habitamos, porque yo lo estoy planteando así muy en términos didácticos, como si fuera una exterioridad, pero cada uno de nosotros está atravesado, recorrido, y pone en su propio discurso, su propia historicidad, atravesando, de haber atravesado y de haber habitado diversas instituciones que moldean nuestra subjetividad, ¿sí? Vamos a arribar a ese sentido, ¿sí? Cuando hablamos de institución como inconsciente, político, colectivo, hay un inconsciente, ¿sí? Que se moldea en términos de ciertas prácticas sociales que, como lo decíamos la semana pasada, se inauguran en un momento originario y después se ritualizan a través del pasar, digamos, con el pasar del tiempo, y terminan siendo naturalizadas, invisibilizadas, pero no pierden el sentido cuando uno las habita todo el tiempo. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Nosotros, nuestra subjetividad está moldeada por ese atravesamiento cultural que implica justamente el pasar, el transitar por diversas instituciones. Bien, dentro del análisis institucional entonces tenemos dos dimensiones, que es un poco lo que yo les mencionaba recién. Una dimensión institucional, como ese lugar de reproducción, esos diversos escenarios por los que nuestra vida o nuestra existencia vamos transitando, que son esos lugares, ese lugar de reproducción de ciertas contradicciones sociales. Después vamos a trabajar más puntualmente sobre este eje de reproducción de contradicciones sociales. Y esta dimensión intervencionista, que es la propia del socioanálisis, que son las prácticas dentro del campo de las instituciones, con los sujetos que las habitan, y que pretende justamente en esa práctica intervencionista quitar un velo, desocultar, y hacer hablar, en todo caso, a través de los diversos discursos que se entrelazan al interior de esas instituciones, donde algo de ese inconsciente político colectivo se devela. Pero con la pretensión o con la intención, a veces lograda y otras quizás no, después veremos qué sucede ahí, de lograr una transformación de la posición subjetiva
de esos individuos que habitan, ¿sí?, el interior, esas propias instituciones, para poder producir algo diferente y poder, de alguna manera, crear o reconfigurar esa institución a partir de la posibilidad o la participación activa en esa intervención. A eso refiere cuando, a través de este dispositivo analizador dentro del propio campo institucional o dentro de la institución donde estuviésemos interviniendo, hipotéticamente, busca transformar y movilizar el conflicto situado en un aquí y una ahora, pero no olviden ustedes que el eje que nos atraviesa en lo institucional tiene que ver con justamente las coordenadas más temporales que espaciales, ¿sí? Ese orden de la temporalidad, que justamente es tan evanescente, como dice el mismo Lapasad, que las instituciones aparecen o están en todas partes, pero en ninguna a la vez. Entonces, amarrar, construir categorías que nos permitan transitar, interpelar la propia implicación dentro de las instituciones es justamente el trabajo que se configura o la posibilidad, digamos, que ofrece el movimiento del análisis institucional a través de estos diversos autores que han modelizado esta teoría y que han propuesto a través de sus propias prácticas y experiencias formas de intervenir. Y por último, para cerrar, es presentarles también, que está como uno de los puntos del programa, poder en todo caso diferenciar las prácticas que plantea el movimiento del análisis institucional en relación a la posición que ocuparía el analista institucional a diferencia del psicosociólogo de las organizaciones. Decíamos en un principio que se trata de epistemes y de un abordaje, por supuesto, diferente, si bien ambos abordajes trabajan sobre el complejo campo de lo social, pero vamos a tratar de discernir acá cómo se presenta un modelo de intervención y cómo se presenta el otro. La posición del institucionalista le da enfáticamente importancia al momento grupal, ¿sí? A este aquí y ahora que situábamos en la imagen anterior. Y el grupo aparece como un objeto de conocimiento, pero no de conocimiento para el analista, sino de transitar ese conocimiento, de producir ese conocimiento al interior de los individuos, de los sujetos que habitan esa institución en crisis. Allí aparece justamente lo que mencionábamos la semana pasada, que es justamente uno de los aportes de Luró, que lo presentábamos como esa dialéctica entre instituido e instituyente, que algo recién les señalé, ¿no? Cómo pensarnos como sujetos productores de prácticas que pueden instalar otra forma de habitar las instituciones, o bien ser sujetos reproductores de esas prácticas instituidas, ¿sí? Recuerden que lo situaba la semana pasada, que las instituciones son creaciones del campo de lo social. ¿Quiénes componen el campo de lo social? Nosotros, los sujetos, los individuos, a través de nuestras propias prácticas y a través de tener cierta conciencia en ese escenario de lo social, ¿sí? Nuestra propia implicación dentro del campo de las instituciones. Entonces, ahí se nos aparece esto que es una definición que vamos a trabajar en las próximas clases de la institución como inconsciente político colectivo. Entonces, el análisis institucional va a trabajar en esta producción de dar un sentido a la organización, como está instituida, para ver qué ocurre allí, qué movimientos se pueden producir. Revelando principalmente o trabajando en la revelación de la precariedad de estas instituciones, mostrando que no tienen origen natural. Recuerden ustedes que la semana pasada yo les traía como ejemplo de institución
el propio tiempo, la forma de medir el tiempo, la forma de organizar el tiempo, que es una de las instituciones que regulan nuestra cotidianidad de la forma, digamos, esto como una institución que gobierna nuestra cotidianidad y que es una de las más invisibilizadas de todas, ¿sí? Que en todo caso el tiempo generalmente se nos representa cuando miramos el celular y decimos, a ver, ¿qué hora es? Tengo que entrar acá, entro al Meet para la clase D, o tengo que salir corriendo para allá, para acá. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto de revelar la precariedad de las instituciones, mostrando justamente que no tienen un origen natural? ¿Estamos hasta acá? Bien. Por contrapartida, y todo lo que ustedes estuvieron trabajando como el modelo, digamos, del análisis organizacional con la figura del psicosociólogo, la crítica que hacen justamente los analistas institucionales es que el psicosociólogo se sitúa desde un lugar donde se tiene el saber, ¿sí? Y se presenta como un experto que enseña, ¿sí? Replica, reproduce esas relaciones entre saber y poder al interior de las organizaciones que están conformadas por diversos grupos, miembros, jerarquizaciones, ¿sí? Que se desarrollan en un tiempo y en un espacio y que en esas prácticas de intervención generalmente se acuerda el costo o, sí, el pago de honorarios en todo caso, previo al desarrollo de esa intervención. Recuerden ustedes si han leído justamente a Petit a propósito de cómo él diseña ese método de intervención dentro de las organizaciones. ¿Lo recuerdan? Unidad 4. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver que hay un modelo similar de un abordaje metodológico, quizás con un proceder, con un paso a paso, quizás similar, pero con una práctica y una posición epistemológica diferente a lo que vieron con este autor Petit. Entonces, acá, para el psicosociólogo, la organización es un grupo de grupos con una función, una finalidad determinada. El análisis organizacional va a trabajar principalmente sobre los fenómenos de poder, comunicación, cambios y resistencias, que son un poco los vectores que orientaron a ustedes, los orientaron a ustedes y que de algún modo también son los ejes de las unidades temáticas del primer tramo del programa. Vieron que ahí vemos a la organización como sistema abierto, los aspectos comunicacionales, las diversas teorías comunicacionales y sobre todo las tramas de poder. Bien. Y estos autores de algún modo lo que deducen o que plantean desde una posición crítica es que ese modelo de intervención dentro de las organizaciones, lo que tienden, lo que llevan, es a la reproducción de la organización que instituye esas mismas prácticas. Como pretendidamente lograr una adecuación de los individuos, de los sujetos que son parte de esa organización, siendo que por reverso el análisis institucional pretende provocar un movimiento que implique una transformación de esos sujetos al interior de esas instituciones de las cuales son parte. ¿Se comprendieron las diferencias? Al menos las que están presentadas o plasmadas en el texto de la pasada. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? De todo lo que se presentó, es un texto muy extenso, muy rico también. Yo intenté justamente situar los ejes de este recorrido, pero seguramente he sesgado la riqueza de todo lo que en esa narrativa vuelca la pasada, por eso eso ya les toca a ustedes, transitar ese texto y enriquecerse con las distintas, las distintas experiencias
que él va narrando y cómo esas experiencias van logrando, posibilitando la producción de teoría en el mismo sentido en que se desarrollan esas prácticas. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación del día de hoy. Vuelvo a insistir, preguntas, dudas, no sé, algo que quieran comunicar, comentar. Yo acá voy a cerrar la grabación, ¿sí? Vamos a... Ahí está.